Hola, buenas tardes. Hoy estamos junto a Jorge Marcangeli, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador por la Facultad de Ciencias Exactas también de la misma casa de estudios. Y hoy tenemos este encuentro porque esperamos hablar con Jorge un poco sobre su trayectoria personal, académica y productiva, ya sea académica dentro del laboratorio de artrópodos, actualmente CIAS, y en la parte productiva como productor en la zona de Coronel Vidal. Así que le empezamos preguntando un poco a Jorge cómo ha empezado dentro de esta gran actividad conocida como apicultura. Y para dar comienzo, la primera pregunta que hacemos es cómo fue sus inicios dentro de la actividad y además con quién estuvo acompañado y cómo fue el trayecto tanto formativo en el nivel académico y productivo. Muchas gracias por brindarnos tu testimonio, Jorge. Bueno, Facu, este, mirá, como muchas cosas que pasan en ciencia, que surgen por azar, eh, el tema mío de la apicultura también fue así. Eh, Porque yo estaba, me acuerdo, terminando de cursar, año 87, 88, 1988. Y resulta que nosotros para recibirnos necesitamos hacer un trabajo de tesis final, de investigación, y yo iba a trabajar con un grupo de vertebrados, pero resultó que el profesor, que era mi director, eh, se va de la facultad, entonces como que quedo colgado. Y en ese momento empecé a cursar una de mis últimas materias, que era artrópodos, y el profesor en ese momento es el que me llama como para poder trabajar en ese tema. El director, Néstor Fernández, se especializaba en ácaros. Y cuando me dijo eso, lo primero que hice fue decirle que no, que cosa tan chiquitita a mí no me gustaba. Pero bueno, resultando que con la necesidad que tenía yo de que si no me quedaba colgado durante mucho tiempo para poder hacer mi trabajo final, decidí aceptarlo. Y me propone a mí hacer un trabajo, una línea de investigación que estaba recién empezando, que era con el tema de Varroa en las abejas. Bien, En ese momento estaba la única persona que estaba trabajando y que también recién empezaba era el que soy, doctor Martín Eguara. Así que bueno, compartimos con Martín todo el crecimiento y el desarrollo de este tema. Cuando empezamos a trabajar de abejas no sabíamos acerca de la biología de la abeja, pero no nada desde el aspecto productivo. Entonces ahí nos dio una gran mano productores que había, entre ellos Aldo Bolognesi, Omar García y otros tantos que ahora ya no recuerdo, han pasado tantos años, pero ellos dos fueron los más importantes, bien, que medio nos enseñaron todo el tema de, bueno, el manejo de una colmena. Acompañado de eso, eh, hicimos un curso, que fue el curso de perito apicultor, y bueno, a partir de ahí empezamos a conocer un poco, ellos también nos acompañaban a las colmenas al principio, como para enseñarnos, porque yo me acuerdo que Aldo fue el primero que yo vi, a la primera persona que yo vi curando una bien, colmena. Entonces eso fue de mucha ayuda. bien. ¿Y ellos estaban en ese momento ya en el CEPA cuando ustedes los Claro, equiparon? Bien, ellos formaban parte del CEPA. bien, ¿Sí? Raúl Déramo, ahí me salió otro nombre, bien, sí. este, que en ese momento estaba medio socio con Hugo Negrioli. Ahora viste que se me está activando la neurona del pasado. Pero ellos tenían, o sea, formaban el CEPA y tenían una publicación que era una revista del CEPA, del Centro de Experimentación y Promoción Apícola, eso era el CEPA. Y bueno, todos nos dieron una mano hasta que pudimos un poco largarnos solos. Bien, bien. Y Estamos hablando de año 89.
Yo me recibí en octubre del 89, Martín en el 88, así que estamos hablando más o menos de esa época. Y en ese momento también ustedes, digamos, además de empezar con el trabajo de campo, laburaban, digamos, con la parte de la gente de la producción o recién estaban conociendo el tema. Y recién estábamos conociendo, Bien, pero al poco tiempo fue, como yo te diría que en el término de 1 o 2 años, ya es como que empezamos a contactarnos con otra gente que estaba con el tema de la producción. bien. Y iban, digamos, porque en esa etapa también Aldo me ha contado, Aldo Bolognesi, que empezaban a ir también a tener sus primeros papers publicados, o por lo menos presentaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el tema es que nosotros nos recibimos y conseguimos una beca Bien, como para hacer los doctorados. bien, Y bueno, y el sistema académico te exigía que, bueno, que cuanto antes publique era una forma de asegurar tu continuidad en el sistema. bien. O sea que, digamos, lo que hacían a nivel práctico, capaz con Aldo y Omar acompañados, lo volcaban también en los papers que publicaban, digamos, puro trabajo de campo. Exacto, Bien, bien, bien. Y de ahí, eso era en la década fines del 80, ¿no? sí. Bien. ¿Y ahí empezaron a laburar de lleno con Barroa o encontraron otras enfermedades que no se habían No, trabajado tanto? es decir, nosotros empezamos a conocer las otras enfermedades. Bien, Pero básicamente nos focalizábamos en Barroa porque no teníamos muchas más chances o sea, no nos daba el tiempo, bien, porque el doctorado, o sea, nosotros teníamos 4 años de beca y en esos 4 años teníamos que hacer la tesis, publicar, presentar en congreso y era como que no teníamos tiempo como para encarar otra línea de investigación, bien, pero bien, sí las íbamos acompañando, o sea, estábamos al tanto de lo que estaba pasando en la zona con respecto a eso, bien, porque incluso eh, mientras nosotros estábamos ya al final de nuestras tesis doctorales, fue cuando apareció el tema de un brote muy grande que hubo acá de loquia americana, y bueno, le tuvimos que hacer un poco de frente y saber qué era lo que estaba pasando, porque muchas veces nosotros íbamos a exposiciones ujú, para hablar acerca en la exposición, por ejemplo, la de Azul, en la sí. Feria de la Miel y otras ferias que había, nos invitaban para charlar sobre Barroa y empezaban a preguntarnos sobre otras enfermedades, o sea que teníamos que Y estar saber más o menos, responder. y sí, teníamos que estar al tanto más o menos de qué era lo que pasaba como para dar respuesta. Bien, O bien, sea, salvando la distancia que nunca no sabíamos lo mismo de esas enfermedades que de Barroa, pero bueno, nos dimos cuenta que era una necesidad del productor, bien, entonces tuvimos que meternos. bien. Y de ahí, digamos, ¿cómo seguiste trabajando en esta misma Y línea, digamos? sí, bueno, durante lo que hicimos nosotros era un poco lo que ya habíamos conversado, que el tema que nosotros teníamos una bibliografía que provenía toda de Europa. E incluso estaban trabajando en algunos casos había cosas muy interesantes, pero el tema era que era quizás con razas de abeja que acá no había, en climas que no eran los de acá, entonces muchas veces esa información nos servía para guiarnos, pero en realidad era como que teníamos que establecer, bueno, qué era nuestra línea de base fue decir, bueno, eh, vamos a ver cómo es el tema, la relación Barroa-abeja en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bien, Entonces, más que nada, hicimos un poco, estudiamos la biología de la abeja en relación a la biología de Barroa en relación con su abeja en el sudeste. Básicamente, eso fueron nuestras tesis, ¿sí? Nuestras tesis de doctorado. Es decir, nosotros no podíamos proponer ninguna técnica ni de manejo, ni nada, si no sabíamos cómo era esta relación, cuándo el bicho, el ácaro se hacía más patogénico o menos patogénico, cuándo eran los momentos críticos como para curar o no curar, si no sabíamos nada acá. bien, Eh, Porque aparte vos pensás que en la provincia de Buenos Aires el primer registro es del año 80, de 1980.
Y en ese momento había otra enfermedad que se llamaba el piojo de la abeja. Ah, sí, ¿Sí? lo he leído. Que no sé, pensé que en realidad era lo mismo que algunos No, apicultores lo nombraban y dije, ah, bueno, no debe ser lo mismo. no, no. El piojo de la abeja en realidad es un díptero, es un pariente de las moscas, Bien. pero muy modificado. Y lo que hace en realidad no es un parásito, porque en realidad lo que hace es robar comida. Ah, Pero el tema es que el bicho este se alimenta de jalea real. ¿Sí? Entonces, básicamente este bicho vivía sobre las reinas o el grupo de abejas nodrizas que está sobre la reina. Entonces, el daño que ocasionaba era que, o sea, la reina tenía los bichos arriba, se le movían por encima, la molestaban y aprovechaban para robarle la jalea real que le daban las nodrizas a la reina. bien, Con lo cual, la reina no se nutría perfectamente y eso llevaba a una menor oviposición. Entonces la colmena medio, pero bueno, no era tan grave, pero jodía. bien. El tema era que, eh, a pesar de que uno era un insecto y Varroa es un ácaro, eh, tienen el mismo color. Entonces los productores Ah, lo confundían mucho, porque veían algo que se movía por las colmenas de ese color y decían que era este bicho, que era el piojo de la abeja, que se llama Braula. Y en realidad después nosotros íbamos a las colmenas y más que Braula era todo Barroa. Lo que pasa es que los tipos no lo sabían reconocer. bien. Entonces ahí estaba el tema. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, a- eh, el problema que también tenían muchos productores era que había un desconocimiento y ese desconocimiento nos llevó en ese momento a Martín y a mí a decir, bueno, nos invitaban de muchos lugares, de muchas, incluso algunas veces sociedades de productores. O sea, no era que se hacía en una feria, o sea, nos invitaban a ferias, pero muchas veces nos llamaban por teléfono y decían, no podés venir a darnos una charla sobre Barroa y cómo identificarlo y todo. Y bueno, y viajamos por casi toda la provincia de Buenos Aires, Bien. dando charlas acerca de, bueno, qué era Barroa, cómo identificarlo, qué se podía hacer, o sea, en Ahí algún ustedes momento. dos ya eran doctores en ese Sí, ya momento. éramos Bien, doctores. bien, bien. ¿Y cómo, eso en qué año fue aproximadamente? Y calculá que Martín se doctoró en el 93 y yo en el 94, o sea que a partir de ahí estamos hablando del 97, 98. Bien, bien. ¿Y qué, digamos, y eso que me contás de este viaje que hicieron por la provincia, cómo encontraron a nivel provincial la situación en ese momento en cuanto a lo que ustedes estudiaban, que era específicamente Barroa? Y mirá, nosotros lo que nos dábamos cuenta era que había algunos productores que estaban bien informados, estaban al tanto, y había otros lugares donde no tenían ni idea de lo que se hablaba. Claro, claro, claro. Este, o sea que era muy desparejo, e incluso en una misma zona tenías tipos que sabían más y tipos que sabían menos. Que no se comunicaban ni siquiera ellos. No, 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 no se comunicaban. Y aparte, vos sabés que la apicultura tiene una característica que es que es una actividad que muchas veces lo que hemos visto nosotros es que es como que va pasando generación tras generación por la familia. ¿Me entendés? Sí, lo he notado. Entonces, los viejos apicultores íbamos nosotros que teníamos 20 y pico de años y se nos cagaban de risa y no nos daban ni cinco pelotas, ¿viste? Porque ellos sabían, claro, de abejas sabían 1000 veces más que nosotros, pero de Barroa no sabían nada. Bien, Entonces eran reacios muchas veces este, eh, a lo que nosotros decíamos. Y muchas veces lo que pasó es que, me acuerdo que en muchos casos nos hablaron, viste, como ustedes los chicos del laboratorio, viste, como que nunca habíamos estado en el campo. claro, sí, sí, sí. Se referían así, no por el laboratorio de artrópodos, sino que éramos bichos de laboratorio y que no sabíamos nada de abejas. Claro, como novatos. Claro, entonces
me acuerdo que con Martín estábamos hablando y decimos, bueno, vamos a empezar a hablar así también de términos productivos y demostrarle que nosotros vamos al campo y que sabemos de abeja. Claro, No totalmente. sabemos lo de ellos, lo que saben ellos, porque viste que es un sistema que, o sea, la abeja es un bicho que nunca te cansa de aprender cosas. Entonces, claro, el tipo tiene 40 años de apicultor, nosotros éramos, ni en ese momento yo ni había arrancado la parte productiva, Claro, pero manejábamos abejas, porque nosotros teníamos el problema que todos, todos los productores nos decían, bueno, ¿cómo curar las abejas? Y nosotros teníamos que mantener abeja enferma. ¿Me entendés? Éramos al revés, porque para poder trabajar teníamos que tener varroa. claro. Entonces era una situación extraña. Entonces eso también nos llevó a que tener que aprender más cosas y hacer, ponerle más énfasis en decir, bueno, eh, el productor las quiere eliminar. Entonces eso era, para nosotros era más fácil mantener el varroa a raya que criarlas a nosotros, porque nosotros criábamos, pero no se nos tenían que morir las abejas. Bien, Entonces muchas veces queríamos hacer experimentos y o no teníamos barroa o la colmena tenía tanto barroa que estaba tan débil que no nos servía. claro. Entonces ahí teníamos otros problemas. Bien, bien, bien. Y digamos, y tu tesis, ¿cuál de tu tesis, digamos, fue la de Barroa específicamente? O sea, yo hice las dos tesis Ah, en las dos, barroa. digamos, en principio, pero vos empezaste, digamos, la línea junto con Martín, pero veías lo mismo que Martín o complementaban sus tesis. Y en realidad, o sea, durante mucho tiempo lo que hicimos fue, íbamos al campo juntos, Bien, o sea, compartíamos el campo y estábamos siempre juntos. Me bien, acuerdo que en un momento, me acuerdo que teníamos las colmenas en Laguna de los Padres, en un hogar de la municipalidad, y nos tomábamos el colectivo que nos dejaba en la puerta de la Laguna de los Padres y nos teníamos que caminar hasta el fondo para ir a ver las abejas. Así que hemos compartido mucho. bien. Y nos complementamos porque él básicamente en su tesis trabajó más con la parte de la abeja obrera y Ah, yo le agregué toda la parte de zánganos, bien, que bien, él no llegaba. Entonces, bueno, compartíamos, porque a mí lo que él sacaba de obrera me servía para poder comparar en mi tesis con los zánganos y a él también para saber cómo funcionaba. bien, bien, perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, digamos, ustedes dos, digamos, ya para poner más o menos un momento histórico, la década del 90 digamos, como que sería la formulación del laboratorio, ¿no? Los inicios del Y sí, laboratorio. de los inicios del laboratorio, sí, sí. Bien, Estamos en década del 90. bien. Y junto a ustedes, Rufinengo, ¿cuándo se incorporó? Más o menos en ese momento. No, Rufinengo él aparece varios años después, porque en Bien, realidad eh, la tesis de licenciatura, de, o sea, el primer título de Sergio, sí, él trabajaba con cangrejo, o sea, nada que ver. O sea, era un artrópodo, pero sí, no. sí, 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 Y después, medio como que, claro, se recibió, no conseguía laburo, no, o sea, no tenía posibilidades, y como después que nosotros nos doctoramos, cuando estábamos a punto de doctorarnos, eh, lo invitamos a Sergio. En realidad, bien. yo lo conocía de la facultad, no cursé con él nunca, pero Ah, Sergio es íntimo amigo de Martín, incluso vivieron juntos en la etapa de estudiantes y todo, y bueno, y ahí fue donde medio lo enganchamos, pero él empezó a trabajar en Balcarce, bien, en bien, la Facultad de Agronomía. O sea, bien, no, en ese momento no era, podemos decir, o sea, estaba dentro de nuestro laboratorio de artrópodos, sino que funcionaba ya. bien, Pero bueno, compartíamos experiencias y bueno, y como él también empezó a trabajar en Barroa, era, era otro punto para tener, viste, una triangulación de, bueno, hay tres tipos laburando, más o menos con la misma idea, y podemos compartir información. Y eso nos sirvió de mucho. bien. Y ahora, volviendo al laboratorio que lo nombrabas, digamos, ¿qué panorama encontraron ustedes al momento de entrar en el laboratorio?
dentro de la universidad, digamos, en cuanto a tener un espacio, primero, a obtener Sí, financiamiento, segundo, y en tercer lugar, a, digamos, a la generación de conocimiento, ¿no? sí. Práctico productivo, en ese sentido. Sí, mirá, cuando nosotros entramos al laboratorio a trabajar, era prácticamente como que no existían fuentes de financiamiento interno o eran muy, muy precarias. Bien, Eh, Parte de nuestra investigación, mientras nosotros hacíamos la tesis, nuestro director había sacado un subsidio internacional bien. que, bueno, medio con eso fuimos, podemos decir, equipándonos de campo, es decir, compramos colmenas, ¿me entendés? Hicimos cosas como para hacer un equipamiento, para decir, bueno, con esto, lo mínimo indispensable para decir, bueno, con esto podemos arrancar. Esas son las colmenas que tenían allá en Los Padres. Claro. Bien, bien. Sí, que tuvieron varios recorridos, porque estuvieron en un campo ahí cerca de primero, estuvieron en Sierra ahí en Laguna de los Padres, después estuvieron en un campo eh, ahí eh, por Edison, la continuación de Edison. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Siempre me equivoco. El griego, cerca de Camping el Griego, Ah, bien. Sí, 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 me ubico. en esa zona. Bien, Habíamos conseguido un lugar y bueno, y ahí fuimos trabajando y consiguiendo. Después, una vez que nos doctoramos, me acuerdo que eh, conseguimos, o sea, nos presentamos, yo me acuerdo que presenté y en ese momento, hasta el año 94-95, podemos decir que nuestro director consiguió varios subsidios que nos permitió trabajar bien, bien. como financiamiento. Después nuestro director, creo que te comenté que no, se fue de acá. Nosotros medio quedamos medio colgados porque por más que éramos doctores, a nivel lo que es la institución, universidad, éramos como que necesitábamos a alguien que nos patrocine. Sí, o Eh, relaciones, ¿no? sí, Generar relaciones. exacto. Entonces, me acuerdo que yo en ese momento lo que hice fue aplicar para un subsidio de esto, de una fundación sueca que se Bien, llama IFS bien, para jóvenes investigadores. bien, Y ahí es como que, bueno, seguí con la línea de Barroa eh, y bueno, era como parte de financiamiento. Me acuerdo que pude comprarme la primera computadora, ¿sí? En ese momento con el subsidio, porque sí, una computadora que estaba en el laboratorio, que bueno, que fue, me acuerdo que otra compañera que trabajaba, pero en otro ácaro también ella sacó, y bueno, ya en el laboratorio había dos computadoras, una claro. cosa que era raro en ese momento. Sí, 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 sí. E incluso te voy a decir algo que quizás vos no lo sabías. Yo mi tesis de doctorado la hice en Word, pero no para Windows, en DOS. Este, Era un sistema de OS con las letritas en naranja, aparecían los Sí, monitores así. El Windows aparece, o sea, yo ya estaba terminando la tesis cuando aparece el Windows. El primer Windows, ¿sí? Que nada que ver con lo que es ahora, ¿no? sí, no. Este, Teníamos las impresoras esas de punto que hacían un ruido terrible para hacer, era infernal. Este, no, no, pasamos cosas, eran cómicas. Hoy nos vemos, hoy las recuerdo y nos matamos de risa, porque Sí, sí. imprimir una tesis de 300 páginas en esas cosas era terrible. Y, Así que, y de ahí, digamos, se doctoran ustedes y digamos, ¿y qué recorrido siguen a partir de ahí? Ya vos, o sea, ya estabas, como me contaste la última vez, relacionado con la producción, ya una vez doctorado. claro, Bien, sí, en realidad al poco tiempo de doctorarme, bien, yo empiezo también en un proyecto con la que fue mi esposa, que yo la conocí en una feria de la miel,
en Buenos Aires, y ella tenía en la zona de Ingeniero Maswich colmenas. Y bien, bueno, cuando nos casamos, el tema es que decidimos, además de aprovechar la parte de investigación, decir, bueno, largarnos a la producción apícola. bien, bien, bien. Y de ahí, digamos, vos seguiste laburando en la universidad y a la par en la producción. Exactamente. Eso aprovechamos y empezamos a trabajar en la zona de Coronel Vidal. Bien, que pusieron un apiario, digamos. Sí, pusimos unos apiarios, pusimos 2 apiarios ahí en la zona de Coronel Vidal, empezamos con eso. Eh, Empezamos también a trabajar con, nos acercamos a la municipalidad Bien. de Coronel Vidal, o sea, porque ahí es cabecera del partido, en Ah, Coronel bien, Vidal, y les propusimos decir, bueno, nos dimos cuenta que había productores y ahí empezamos también una zona aparte de capacitación primero. Es decir, creamos un centro con la municipalidad y, y empezamos a hacer cursos de apicultura. bien. ¿Sí? Y ahí fuimos, bueno, nos fueron conociendo. También ahí teníamos el otro problema, es decir, que no solo que veníamos con los aires de, ponerle que ellos nos decían que veníamos con los aires de la facultad, sino que también no éramos del lugar. Claro, eso te iba a decir. Entonces, nos costó también el tema de acercarlo a la gente, pero bueno, nos benefició el tema de que agarramos gente eh, que quería ponerle empezar con la apicultura. Bien, bien. Entonces, bueno, fuimos creciendo, creciendo y bueno, y ahí hasta logramos, bueno, nos conocían todos ya después. ¿Y con cuántos Eh, trabajaban? O sea, en estos dos apiarios. ¿Con cuánta, era mucha gente ahí? y no, no, trabajábamos nosotros dos, o sea, pero lo que pasa es que empezamos con ponerle, llegamos a tener, para esta altura, ponerle 70, 80 colmenas, 100 colmenas, ponerle que llegamos a tener. Bien, Después fuimos creciendo. bien. Y ahí, bueno, igual siempre, casi todo el laburo, o sea, contratábamos algún pibe algún muchacho de ahí que estaba haciendo el curso con nosotros, como para que nos dé una mano, Bien, y él de paso aprendía. Eh, Así que fuimos creciendo y bueno, ya en la última etapa llegamos a manejar 600 colmenas. claro, muchísimo. Era mucho ya. Y bueno, con este proyecto, hicimos un proyecto con la municipalidad después y logramos hacer, eh, pusimos en funcionamiento una sala de extracción comunitaria, Bien, bien, que la hicimos con toda la reglamentación, porque estaba en ese momento, empieza todo el tema de la reglamentación de salas de extracción, bien, con el tema de la trazabilidad y todo eso. Y bueno, el tema es que nosotros, me acuerdo que fuimos a ver una vez, nos llamaron en Vidal hay una escuela agraria, y nos llaman para opinar sobre un problema del colmenar. Y ahí nos dimos cuenta que había una planta de extracción toda arrumbada que se había comprado, la provincia la había comprado, la había llevado ahí, pero nadie la montó. Entonces hicimos un proyecto con la municipalidad como para montarla. Y logramos montar esta sala de extracción comunitaria que estaba habilitada, con todas las normas. Y después logramos, o sea, con el paso del tiempo fuimos creciendo así, generando gente y logramos exportar bien. con todos productores de la zona de Coronel Vidal. Hicimos una exportación directamente a Francia de miel. O sea, eso fue un hecho, ponerle allá top, ponerle en lo que era la zona, ¿no? Por Claro, primera vez era que no necesitábamos ver como lo que ocurre muchas veces, que el productor lo que hace es vende a los acopiadores y son ellos los que exportan. Nosotros sí. hicimos directamente, logramos una exportación directa, conseguimos mejor precio, por supuesto, porque nos obviamos al intermediario. ¿Y cómo hicieron ese contacto?
Ese contacto lo hicimos a través, creo que fue a partir de datos, porque en ese momento empieza a funcionar también eh, en el Ministerio de Asuntos Agrarios, pero de la Nación, crea Sí, lo que se llama la SAGIP, la Secretaría de Agricultura. bien. Era como te mandaba notificaciones y así, como que le llegaban pedidos. Y bueno, Ah, nosotros mira, agarramos uno de esos mira. y llegamos a buen puerto. Bien. Y digamos, ¿y ahí cuánto tiempo cuándo, o sea, de qué momento empezaste a ser productor hasta qué momento? Y digamos, Y una cosa que me interesaría saber es si un poco, además de ser productor, digamos, la parte científica la aplicabas también dentro de en el manejo productivo. sí, por supuesto. Bien, O sea, yo todo lo que sabía lo aplicaba. bien, Y incluso gran parte de mi producción, ponele científica, fue hecha sobre mis colmenas. O sea, yo dentro de los colmenares capaz que me guardaba unas colmenas que eran colmenas de experimentación. bien, Así que las tenía ahí. Y esto fue, te digo, ponele, a partir del año 96-97, que empecé con la producción, y llegué hasta el 2008-2009. bien, bien. Siempre siguiendo esta línea, digamos, en la parte académica del Barroa. Sí, sí, yo siempre, Bien, básicamente siempre hice Barroa. Fui bien, cambiando de líneas un poco porque, bueno, había cosas, ya la parte de la biología era como que ya estaba, y ahí empezamos otras líneas. O bien, sea, uno de mis subsidios fue, se empezaron a analizar el tema de los comportamientos higiénicos de la abeja, bien, entonces un subsidio trabajé en eso. Después empezamos, hice la parte de a raíz del tema de los medicamentos, empecé con la línea de control, ¿sí? Donde probaba medicamentos bien, bien, eh, eh, en las estaciones, factores, cómo variaban las eficacias. Entonces empecé a calcular eficacias de tratamientos. Después me acuerdo que agarramos otra línea, pero en realidad fue una tesista mía que hizo la parte de tratamientos, cuando se empezó a hablar de toda la etapa de tratamiento que empezó, la parte de tratamientos alternativos y no contaminantes. Yo tuve una tesista que trabajó con propóleos contra varroa, bien, bien, que hoy es investigadora del CONICET y bueno, ya tiene ella propia su becario, ¿no? Como que ya bien, arrancó. bien, Y bueno, y ahora ella, por ejemplo, o sea, también eh, terminó su tesis, que hizo todo sobre propóleos, y a raíz de eso empezó a trabajar en la parte de inmunidad de la abeja, es bien, decir, cómo reacciona inmunitariamente la abeja frente al varroa. bien, ¿Sí? O sea que como que se van, es decir, como te dice cualquier científico, que te haces una pregunta, la respondés y te aparecieron 5 preguntas nuevas. Entonces esas 5 preguntas nuevas capaz que son 5 líneas de investigación. bien, Y así es como que fuimos ampliándonos y eso también nos llevó a la necesidad de que el laboratorio de artrópodos fuera creciendo, porque Martín y yo no podíamos hacer todo. Entonces bien, fuimos tomando becarios, esos becarios se recibieron, después se doctoraron y empezaron a tomar becarios y así fue creciendo. Y bueno, en un momento logramos crear el CIAS, eh, que es como, podemos decir, una estructura, dentro de la universidad vos tenés una estructura jerárquica de laboratorio, centro e instituto. ¿Sí? bien, Que más que nada está dado por el número de investigadores. bien, ¿Sí? Entonces nosotros en un momento logramos pegar el salto de decir, bueno, vamos a conformar un centro. Y a ese centro el que llamamos CIAS, bien, ¿sí? bien, El Centro de Investigación en Abejas Sociales. bien, bien, bien. Y algo que me gustaría retomar, o sea, también un poco volviendo a esto de la cuestión académica, es sobre el tema de que hablamos la última vez del monitoreo.
que me parecía que Sí, era interesante que me contaras un poco qué fue, digamos, la continuidad de tu tesis y, exacto. digamos, cómo vos fuiste midiendo y qué importancia también trajo como novedoso para el ámbito productivo, ¿no? Sí, bueno, mira, hoy en día el tema del monitoreo es podemos decir que es un punto esencial para la apicultura, tanto del nivel productivo como también para la parte científica. El tema del monitoreo es desarrollar una técnica que a vos te permita establecer el grado de infección que tiene la colmena con respecto a una determinada enfermedad. Bien, Eso es el monitoreo, es decir, a vos te dice, bueno, hacer una técnica que te dice, vos tenés un 3% de varroa, ¿sí? Es decir, que cada 100 abejas tenés 3 infectadas con varroa. bien. Eh, que, bueno, dicho así, el número, viste que el número solo no te dice nada. No, claro. Porque vos decís, bueno, si en una abeja hay 100.000, 80.000 abejas, un 3% no es nada. Bueno, pero el tema también es que ahí empezamos a ver que no es lo mismo un 3% de varroa en enero, ¿sí?, que en marzo o que en julio. Claro. Entonces, porque eso te lleva a vos a fines distintos. Entonces ahí el tema del monitoreo resultó ser clave por el tema de que dice, bueno, el monitoreo lo que te está indicando en realidad es decir, bueno, es como cuando vos vas al médico. A vos el monitoreo te dice en qué estado de salud tiene la colmena, Bien, básicamente. bien, Entonces vos decís, bueno, yo puedo permitir hasta tanto por ciento de enfermedad, y dependiendo también la época del año. Como la abeja tiene una dinámica muy particular, con un marcado efecto estacional, vos calculá que en invierno una colmena tendrá 5.000, 10.000 abejas como mucho, y después tiene 8 veces más en producción. Pues llega a tener colmena de 80.000, 100.000 abejas. claro, muchísimo. Entonces es distinto el número de barroas que vos podés tener. Entonces la técnica de monitoreo es una técnica, yo empecé a trabajar sobre las técnicas de monitoreo por el tema de que, bueno, que yo podía seguir la dinámica y establecer, bueno, cuál era la dinámica y cuáles eran para nuestra zona los momentos críticos que tiene la abeja. Bien, Y bueno, en ese momento había una técnica que se llama la técnica del frasco, se sigue llamando igual la técnica del frasco, que fue propuesta por David de Young, año 82 más o menos, que es una técnica muy simple. Consiste en que vos tomás, vos ponele, tenías el cuadro, esta hoja representa el cuadro de abeja, entonces vos agarrabas un frasco y barrías sabiendo que no estuviera la reina, bien, ¿sí? Lo que hacías era barrías así, juntabas más o menos 200, 300 abejas y ya estaba la muestra armada. bien. Entonces, eso después vos lo llevabas al laboratorio, le ponías agua y alcohol, matabas las abejas, y el tema era que cuando la abeja y el ácaro se moría, los ácaros caían al fondo. Decantaba. Decantaban, Bien, exactamente. Entonces después vos pasabas o sea, filtrabas eso y contabas cuántas abejas tenías, cuántos barrobas tenías y sacabas el índice de infección de la colmena. bien, bien. Eh, por lo que te conté, te das cuenta que es una técnica que te lleva 5 minutos tomar la muestra, como Sí, mucho. no, sí, sí. Ahora, vos sabés que a partir eh, de uno de los cursos que yo tomé para el doctorado, fue una materia que se llamaba parasitología, eh, ahí, ahí yo aprendí que la gran mayoría de los parásitos tienen un tipo de distribución muy particular que se llama distribución contagiosa. Eso significa que dentro de cualquier sistema vos tenés zonas donde hay más parásitos que menos. Bien, Entonces, en el caso de la abeja también era lógico, porque el tema es que el varroa busca las celdas de cría abiertas para infectarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si vos agarrás un panal
donde toda tu cría está tapada, está operculada, esa abeja no va a tener varroa. Es decir, va a ser una zona de baja concentración de varroa. Bien. Y las zonas de cría abierta, que todavía no, que era cría más joven, el tema era que eran zonas de alta concentración, o sea que eso que yo había aprendido de la distribución contagiosa también existía. Bien. Entonces yo dije que, bueno, en base a eso, me surgió una pregunta, bueno, pero entonces el nivel del monitoreo que yo hago para saber me va a dar distintas informaciones dependiendo de qué zona de la colmena yo tome los cuadros. Entonces, a partir de ahí yo hice una prueba que, por ejemplo, sobre una misma colmena, hacía la prueba del frasco, ponele en el primer cuadro o en el segundo y en el sexto de los 10 que tenía. Bien. Y encontraba valores totalmente distintos. Entonces, yo digo, bueno, ¿y con cuál me quedo? Porque si tomo la que tiene más alto, como decir, bueno, me voy a asegurar, decir, bueno, no, es más importante saber que hay bastante varroa, porque eso me va a hacer prestar más atención. Pero el tema es que estoy sobreestimando una infección. Claro. Y si tomo del otro lado, la estoy subestimando, Claro. lo cual sería peor, porque decir, bueno, no tengo varroa y después a los 2 meses la colmena se te murió. Entonces yo lo que hice fue modificar esa técnica, planteé una modificación y decir, bueno, en vez de tomar la muestra de un solo cuadro, vamos a tomarla de 3 cuadros. Entonces medio balanceábamos. Y esa técnica de monitoreo, o sea, me daba un valor con el E intermedio de los otros. Pero entonces, uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo tengo el monitoreo. Ahora, ¿cómo sé que realmente me está indicando el tamaño de la población? ¿Sí? Bien. Entonces, generalmente eso lo que se hace es, después se aplica, una vez que vos tomás el monitoreo, se aplica un tratamiento con el fin de matar todos los ácaros que había en la colmena. ¿Sí? Entonces, después por un modelo que se llama matemático, se llama regresión, vos podés establecer si ese indicador de que te dio el monitoreo corresponde o se correlaciona con la población final. Bien. Con la población que tenés. Bien. Y bueno, y a través de los ensayos me di cuenta que, bueno, que sí, que era mucho más adecuado y correcto esto de los 3 cuadros que el sistema que había de un solo cuadro que había propuesto de Young. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, nosotros empezamos a difundir este sistema. Y el tema del monitoreo, o sea, en ese momento los productores buscaban tener un sistema de monitoreo para saber en qué momento curar. Bien. Es decir, cuál es el punto crítico. El tema que después fue ampliándose el tema del uso de esta técnica. ¿Por qué? Porque en un momento de hiperinflación de los cuales hemos tenido, el tema es que los medicamentos aprobados para la apicultura eran todos importados y dejaron de entrar porque eran carísimos. Bien. Entonces empezaron a aparecer lo que se llamaron los tratamientos artesanales o tablitas, que eran tablas de madera, porque ahora te explico, en realidad vamos a decir, en ese momento habían surgido unas tiras de PVC embebidas en medicamento que te aseguraban una liberación controlada. ¿Sí? Ahora, estas técnicas, o sea, estos medicamentos desaparecieron y acá nosotros, rápido y furioso como somos, decimos, bueno, cambiamos la tira de PVC con una tablita de madera. ¿Y de dónde había salido la técnica esta? ¿De qué lugar? Y bueno, el primer medicamento fue el Apistán, era alemán, me parece. Claro, bien. Que empezó, porque antes eran los primeros medicamentos que nosotros aplicamos, me acuerdo con Aldo Bolognesi, era uno que llamaba Pericin, que se desparramaba, se hacía una preparación y se distribuía sobre los cuadros. Entonces, como un polvo, digamos. No, era líquido, era un polvo que se disolvía. El tema era así,
eso era un medicamento de origen sistémico. Es decir, necesitamos que la abeja lo coma, ¿sí? Entonces, cuando el varroa succionaba la hemolinfa, se chupaba también el medicamento. ¿Sí? Bien. Entonces, vos lo distribuías por los cuadros, por los cabezales de los cuadros, entonces la abeja lo iba consumiendo. Y como la abeja tiene una cosa que se llama trofalaxia, es decir, que comparten alimento, bien. ¿Sí? Cuando viene una abeja, le da de comer a otra y así se van mostrando. O sea, era una forma también de distribuir el medicamento. El tema es que eso, justamente este medicamento, que era el pericin, después se prohibió porque era un organofosforado. Entonces, después, empezaron a aparecer los primeros biosintéticos y aparece el fluvalinato, que venían estas tiras de liberación continua que te aseguraban a vos la liberación continua durante 30 días del medicamento. Bien, bien. ¿Sí? Es decir, una liberación controlada. Cuando desaparecen eso, nosotros empezamos a reemplazar esas tiras plásticas por tiras de madera. Y el problema era que, como el medicamento se vendía, porque el fluvalinato es un agroquímico que se usa continuamente, bien. En la parte agrícola, el productor, yo iba a una veterinaria y conseguía el fluvalinato. Claro. Entonces me hacía las tiras. El problema es que las tiras eran de distinta madera, de distinto grosor, de distinto grado de maduración, podemos decir, algunas estaban más húmeda, madera más húmeda, madera más estacionada, y esas maderas se sumergían en agua con este fluvalinato y las maderas chupaban. Bien. Ahora, el tema era que vos no sabías cuánto chupaba, porque vos las comprabas, siempre había uno que hacía las tiras. Y después se corría la voz, quién era el que tenía las mejores tiras en ese momento. Entonces le ibas a comprar a ese. El problema era que ni siquiera el mismo que vos decías que era cuidadoso para hacer las tablas, te podía asegurar, porque capaz que cambiaba la madera y ya era otra cosa. Claro. Entonces las maderitas distribuían, funcionaban, pero en realidad no sabíamos cuánto tiraban. Claro. Porque aparte, ni el productor muchas veces te decía, y no sé, le eché más o menos, hay tanta droga, pero, o sea, no sabíamos cuánta droga. Bueno, el tema es que todas estas cosas fueron lo que después nos llevó a la aparición de los casos de resistencia de varroa. Bien. Pero en el tema, cuando empiezan a fallar los medicamentos de estas tablitas, nosotros nos dimos cuenta de decir, bueno, ¿y cómo sabemos si el tratamiento funcionó o no funcionó? Claro. Entonces, ahí fue donde dijimos, bueno, apliquemos el monitoreo. Es decir, después de una cura, vos haces un monitoreo, vos no podés tener más de 0,5 de varroa. Si vos tenés más de 0,5% de varroa, quiere decir que tu tratamiento no funcionó. Entonces empezamos a aplicar el tratamiento o el monitoreo como un evaluador de la eficacia de los medicamentos. Bien, bien. Entonces, antes lo hacíamos para ver en cuánto estábamos y después si la otra función le dimos, bueno, ¿los medicamentos funcionan o no funcionan? Y a partir de ahí, cuando no funcionaban, después nos dimos cuenta y dice, bueno, vamos a empezar a estudiar a ver por qué no funcionaron, porque las tablas estaban mal hechas o porque empieza a aparecer resistencia. Y ahí fue donde aparece Matías Maggi, y también Sergio Rufinengo, y son los primeros que detectan los primeros casos de resistencia a medicamentos en varroa. Bien, bien. Es decir, que Matías, me acuerdo que estaba haciendo su tesis doctoral y parte de su tesis es diseñar, es decir, cómo comprobar los casos de resistencia, tanto en laboratorio como la práctica a campo. Y después ahí a partir salió, podemos decir que sigue saliendo nuevas líneas de investigación porque decían, bueno, empezaron a aparecer, nos llamaban de Santa Fe y nos decían, che, no funcionó el medicamento este. ¿Podemos hacer una prueba de resistencia? Bueno, y así fue como durante un tiempo empezamos a detectar casos de resistencia en distintas partes o sea, ya no era la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, sino que empezamos, hubo casos en Santa Fe, fuimos a Uruguay, me acuerdo Matías también estuvo trabajando en Uruguay, y bueno, fueron apareciendo esas cosas.
donde empezamos a trabajar quizá también más, podemos decir, dejamos un poco lo de campo, Bien, hubo más actividad in vitro, o sea, en el laboratorio, porque la parte de resistencia, los test de resistencia se hacen básicamente en laboratorio. bien, bien, bien. Y el tema que después nos pasó es que con todo esto que iba sucediendo con el tiempo, lo que nos pasó es que también nos seguían invitando a otros lugares, a otras provincias, para dar charlas. Bien. Porque en cierta forma se había corrido de la boca y los pibes de Mar del Plata funcionaban, o sea, sabían algo. No éramos Messi, pero bueno, estamos funcionando. Sí, Me acuerdo incluso una vez, nos invitaron porque muchas provincias empezaron a alargar lo que se llamaban programas sanitarios. bien, Programas sanitarios eran la idea de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, a veces nos invitaban a nosotros como para que les demos una mano de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta zona? Y nos dábamos cuenta que de la zona nosotros no la conocíamos y el problema de no conocerla es decir, ¿cómo voy a establecer un programa de curas o algo si yo no sé cómo funciona la abeja acá? claro. Entonces empezamos, le dimos la otra funcionalidad al monitoreo, es decir, bueno, vamos a establecer, porque el tema de la curva de la abeja era fácil, porque eso sí el apicultor la conocía, es decir, cuando tenés floración, cuando empieza el invierno, cuando empieza a levantar la colmena, pero lo que no sabíamos era qué pasaba con Barroa. Bien, Entonces, nosotros no nos podíamos quedar un año en la provincia de Santa Fe. Entonces empezamos a capacitar y a partir de ahí les enseñamos a establecer, bueno, hagan la curva de monitoreo de Varroa. Entonces, acompáñenla con las abejas y ahí, una vez que tengamos eso, podemos empezar a hablar y a trabajar y a establecer modelos de, bueno, en esta zona se puede usar esta. Y el otro problema es que también teníamos por qué se hace esto, porque después vos ibas a alguna provincia que en algunos puntos tenían microclimas. claro, eso te iba a preguntar. Entonces ahí tenía que, básicamente no era lo mismo ese microclima que una zona serrana, que en el valle. Entonces la idea fue que fuimos diciendo que, bueno, lo que necesitan las distintas zonas es desarrollar su propia curva de monitoreo de abeja y de varroa. Entonces, a partir de ahí vamos a poder establecer un modelo de control para... Entonces, y eso a su vez, después lo acompañamos con lo que se llama una curva de floración, para saber, bueno, cuáles serán los momentos en que nosotros, como yo te dije hoy, para tener una buena cosecha desde el punto de vista productivo, vos tenés que llegar al máximo de oferta de néctar con el mayor número de abejas. Claro, Entonces empezamos a decir que también hagan curvas de floración. Entonces, con las tres cosas pudimos armar en muchos lugares como algún programa de cura, ¿sí? De decir, bueno, ¿cómo lo controlamos? Entonces el monitoreo se fue extendiendo y ahora es una cosa que casi todos los productores la hacen bien, y que es fundamental, ¿sí? bien, 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 bien. Y digamos, ¿cuándo, o sea, por lo menos vos, cuándo sentís que fue el gran cambio del laboratorio? ¿En qué momento? Para vos, los 90, los 2000, ya cuando son el CIAS. Y yo te digo que eh, no, fue antes del CIES. Nosotros antes, yo te diría que mm, ponele a partir del 2000, o sea, Bien, somos casi milenio. bien, 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 bien. ¿Y por qué? Ahí es donde, ahí es donde básicamente es decir, bueno, nosotros ya habíamos forjado un nombre, como Bien, decir, estos tipos saben, éramos consultados, incluso fuimos en algunos casos fuimos invitados a otros lugares a dar charlas, pero ya no era Argentina, sino que también se fue a Chile, se fue a Uruguay, se empezó a viajar un poco más y bueno, hubo gente, ponele, en Brasil, que es un lugar donde
hay un gran desarrollo de lo que es la apicultura, pero también de la parte científica de la apicultura. Empezamos a trabajar, hicimos algunos trabajos conjuntos, ya hubo gente de Europa que empezó a considerar lo que nosotros estábamos haciendo, entonces empezamos a tomar un renombre. Bien, ¿Sí? bien, El CIAS es como que fue más reciente, y bueno, pero ya cuando se instala el CIAS, decir, bueno, ya teníamos, no éramos Martín y yo, ¿me entendés? Ya teníamos atrás un grupo de gente que estaba a la par nuestra, estaba Matías, estaba Sergio, ya estaba Liesel, estaba Natalia Damiani, ¿me bien, entendés? Éramos ya 7, 8 tipos que, bueno, que estábamos laburando, entonces bien, ya teníamos más capacidad. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a, bueno, dimos cursos de posgrado, ya también, o sea, una vez que nos hicimos el nombre y nos fuimos considerados, es como que hubo gente de afuera que empezó a interesarse en nosotros. bien, 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 Y bien. ahí fue donde empezamos a ofrecerles, bueno, eh, hicimos cursos de sanidad online. Sí, ahí. Ahora sí, bueno, continuamos. Entonces empezamos a dictar, como te decía, ya cursos de sanidad. Hicimos un curso de sanidad muy importante con gente de casi toda Latinoamérica. O sea, tuvimos como 50 personas de distintos lugares eh, que fuimos enseñando. Después se trabajó también, empezamos a trabajar a partir de salidas y que fuimos varias veces. Yo fui una sola vez, pero Martín fue varias veces al tema de Venezuela. Bien, Ahí Martín conoce a Sóstenes, mexicano, entonces también hicimos algunos trabajos de investigación con ellos. Eh, Nos han mandado pasantes para acá. bien, ¿Sí? Hemos tenido a partir de estas relaciones y estos cursos gente que ha empezado a venir al laboratorio como a capacitarse como parte de, bueno, o de sus tesis, o muchas veces como parte también de convenios de trabajo, para empezar a desarrollar alguna línea de investigación de Varroa en su país. bien, Entonces, y lo último, hace muy poco, bueno, justo antes de la pandemia, nos habían invitado de Ecuador, que incluso firmamos un convenio entre las universidades como para empezar a capacitar y empezar que venga gente y que nosotros fuéramos también para allá como para capacitar, porque realmente ellos estaban bastante complicados con el tema de Barroa. Y voy a decir, uno se puede preguntar, pero ¿por qué? claro, mal provistos, digamos, pensaba yo. Con tantos años de diferencia. Bueno, lo que pasa es que en esa zona ellos tienen abeja africanizada. Y la cosa es que, entre las cosas que hemos nosotros visto, es que eh, por varias circunstancias el poder patogénico de Varroa es mucho más fuerte en nuestra abeja que en la abeja africanizada. Bien, ¿Sí? Como que la abeja africanizada tolera más la enfermedad, se defiende más, entonces no desarrolla tanto. El tema es que con el paso del tiempo esto se fue adaptando la cosa y bueno, sí, empezó a hacer estrago. Y, y también tomaron que, como se dieron cuenta o leían que contra Barroa había que curar, ellos empezaron a curar. Y el tema es que justamente una de las cosas que tenía la abeja era que la abeja africanizada era que soportaba, pero cuando la empezamos a curar, toda esa potencia que tenía la abeja es como que empezó a desaparecer, porque en realidad lo que hicieron fue fortalecer a Barroa, claro, resistencia. claro, Entonces ahora empiezan a tener problemas con Barroa. Entonces ahí está todo el tema. Y bueno, eso fue medio un poco, te hice un review rápido, 1 hora y media de lo que fue el trabajo, más o menos, cómo fuimos creciendo. Y hoy te digo que, bueno, el CIA, o sea, una cosa que empezamos con Martín de a dos, hoy estamos hablando de más de 50 personas bien. trabajando. Y no solamente acá en Mar del Plata,
O sea, digamos, laburando, sí, ustedes acá en Mar del Plata trabajando, pero también Sí, tienen relación con otras provincias, o gente que viene de otras provincias o trabajos en conjunto. sí, Bien, sí, hacemos bien, algunos casos incluso eh, dentro de una parte cuando te conté que, bueno, empezaron a aparecer el tema de cuando con el caso de la aparición de la resistencia o empiezan a aparecer casos de residuos de medicamentos en miel, bien. que eso lo que hacía era te trababa la exportación. ¿En qué año eso, más o menos? ¿Fue con la crisis de los nitrofuranos eso? No, 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 posterior. Posterior. No, Bien, no, esto te estoy hablando y del 2010, 2012, por ahí, en esa zona. bien, Eh, el tema era que acompañando también un poco a lo que te ponían cada vez más trabas en cuanto a la exportación de miel, ¿sí? Es decir, la entrada de miel en Europa. bien, Pensá que eh, el, el 90% o un poco más de nuestra producción de miel se va, es decir, se exporta. El tema es que esto también es una carrera contra el reloj, es decir, bueno, empezaron a detectar residuos de medicamentos en miel, entonces te rebotaban los tratamientos, te bien, rebotaban las cosas. El tema también que con el paso del tiempo los equipos que detectan los residuos de miel son más sofisticados y cada vez detectan menos. mm, Entonces se empezó a poner, bueno, límites porque se dieron cuenta que era imposible una miel cero. ¿Sí? Entonces decir, bueno, se tolera hasta tantas partes por millón o tantas cosas. bien, bien, Entonces, juntamente con eso empiezan a aparecer los tratamientos, podemos llamar amigables, con tratamientos orgánicos, es decir, cosas que no dejaran residuos en miel. Y entre esas cosas empiezan a trabajarse con lo que se llaman aceites esenciales, es decir, aceites que se extraen de plantas y que las plantas los tienen como supuestas armas químicas contra sus propias plagas. bien, Entonces, la tendencia era decir, bueno, capaz que alguna de estas puede funcionar contra varroa. Entonces ahí se empezaba a trabajar con gente, es decir, bueno, teníamos que extraer los aceites, destilarlos, en un laburo de loco, porque necesitaba una montaña de planta para extraer 4 mililitros de aceite. claro, Entonces, bueno, ahí se empezó a trabajar, había un grupo de investigación en Córdoba y otro en San Luis que estaban trabajando en aceites esenciales, pero con otro fin, y claro, ahí fue donde empezamos a decir, bueno, nos enganchamos, aprovechamos lo que ellos sabían y lo empezamos a ver, a aplicar en el tema de apicultura. bien, Y bueno, y de ahí surgieron muchas tesis de grado en el laboratorio de gente que se recibió gracias a, bueno, a toda esta técnica de decir, bueno, probemos estos aceites, porque hay otro problema, que muchas veces los aceites vos los extraías, vos extraías el aceite y después se hacen los test in vitro, es decir, en cápsula de Petri para ver si funciona. ¿Sí? Ahora, de los que, de entre los que funcionaban, vos agarrabas a los mejores claro, y después los tenías que llevar al campo. Y muchas veces lo que pasaba es que eran que los que funcionaban en vitro, después en el campo no funcionaban. Entonces, eso llevó mucho tiempo y bueno, también después el problema es ver cómo el medicamento, una vez que vos lo metés en la colmena, se distribuye. ¿Sí? Porque el éxito es que, bueno, los aceites esenciales que se evaporan, o sea, necesitan ciertas condiciones para que eso funcione, es decir, bien, para que llegue a todos los puntos de la colmena. Entonces, Martín también había trabajado en algunas técnicas como para favorecer el tema de que ese aceite que vos metiste se distribuya por toda la colmena. bien, Y estuvo trabajando en eso. ¿Sí? bien, Porque muchas veces, o sea, lo primero fue simple, decir, bueno, yo me acuerdo con el primero que se trabajó, que fue el ácido fórmico,
que no es un aceite esencial, pero la idea surgió de ahí, con ácidos orgánicos. Era, vos lo metías en la colmena y con el mismo calor de la colmena se evapora y se distribuye, se Bien, gasifica. Pero bueno, Martín en eso también contribuyó y trabajó con gente del PROAPI para diseñar el primer medicamento que salió, que era el Vivar, que era una matriz de gel impregnada con ese ácido fórmico que evaporaba. bien, Pero el problema es que, bueno, que en todo eso se llegó a decir, bueno, es muy lindo, pero una cosa es que vos metas en Mar del Plata y otra cosa que metas en Córdoba, porque las claro. temperaturas son distintas y las evaporaciones son distintas. Y lo que se vio era que cuando sobreevaporaba te provocaba mortandad de reina. Ah, Entonces se tuvo que ajustar mucho todo ese tema y llevó mucho tiempo para decir, bueno, cómo trabajar con este medicamento. El aceite esencial no tenía ese problema, pero bueno, el tema era que no evaporaba tanto como el ácido fórmico, entonces había que buscarle la forma de que evaporara bien eh, y que bueno, y que se distribuya. Y bueno, todo eso fue parte de muchas tesis del laboratorio que te digo que en su momento, o sea, fueron puntos que dijeron, bueno, esto puede llevar, pero al final nunca terminaron en un medicamento, ¿sí? bien, Pero sí eh, pudieron funcionar como un tratamiento artesanal de no contaminante. Entonces, como para ser aplicado en conjunto con algún otro método, entonces vos no estás metiendo tanta droga, podemos decir, en una colmena. bien, Y eso también surge porque decir, bueno, no están, o sea, a lo largo del desarrollo de los medicamentos tampoco hubo una idea de, no es que todos los días salía un medicamento o una droga nueva. Entonces siempre estamos aplicando las mismas drogas. bien, Entonces, vos ahí tenés que tener un problema, que es que si siempre aplicás la misma droga, tenés un problema de favorecer la resistencia. Entonces el tema era generar sistemas de rotación de medicamentos para tratar de posponer esa resistencia lo más lejos posible. ¿Sí? Y bueno, y hoy en día tampoco tenés tantos medicamentos, pero lo que sí tenés es varios medicamentos orgánicos, ¿sí? Que ya están patentados y que están funcionando y que los podés ir mezclando. Entonces, la posibilidad de combinación de medicamentos es mucho más amplia. bien. Entonces, te lleva a que estás reduciendo la posibilidad de una resistencia. Y otra línea de investigación, ahora que es importante que te voy a nombrar, es que eso lo está haciendo Sandra Medici, que es la parte de residuos en la cera de abeja. Bien, O sea, porque hay medicamentos que son hidrosolubles, entonces no quedan en la cera, pero sí pueden quedar en la miel. Pero hay bien, otros que son liposolubles, entonces esos liposolubles quedan en la cera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos decís, bueno, no están en la miel. No, perfecto. Pero el tema es que en la cera se están empezando a acumular año tras año cada vez más residuos de esos medicamentos. Entonces, los Varroa están conviviendo con esa subdosis de claro, medicamento que van a favorecer la resistencia. bien, Entonces ella hizo todo un monitoreo, tiene un monitoreo muy grande e incluso le siguen mandando, y que ha encontrado incluso residuos de medicamentos que hace 10 años o 15 que no se usan y que o sea, persisten en la cera. Eh, entonces ahí tenés otro problema. O bien, sea, sí, fuimos amoldando a cosas que empezaban a aparecer y decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y a veces pudimos y a veces no pudimos, bien. pero bueno, ¿Y, hicimos y todo. alguna vez estuvieron, digamos, de avanzada, digamos, se adelantaron a lo que podía llegar a aparecer en los estudios suyos o de lo que apareció? Lo que pasa es que en realidad lo que nosotros empezamos a ver es que, o sea, cuando ya empezamos a tener peso propio, es como que ya publicamos a la par y nosotros íbamos fijando cosas que quizás no hacían afuera. Es decir, que nosotros ya tenemos nuestras líneas de investigación
Y, y después las publicábamos y bueno, y después a partir de eso gente empezó a querer trabajar con nosotros, ¿me entendés? Es decir, que no era que como en un primer momento seguíamos lo que hacía Europa, Bien, ¿me entendés? Sino que ya nosotros teníamos nuestras propias cosas. Y eh, nosotros desde un principio fue como que siempre o teníamos en cuenta el sector productor, es decir, la parte de extensión. bien. Es decir, bueno, estamos en un tema netamente de producción y si nos lo quedamos nosotros, sí, es una satisfacción nuestra, no nos va a afectar en cuanto a nuestra línea de, o sea, a nuestro trabajo y a que nos paguen todos los meses. Pero teníamos la posibilidad de hacer un bien, ¿me entendés? O sea, de hacer una extensión. Entonces, como que todo esto que yo te conté, que íbamos a lugares, o sea, íbamos por el, te digo, íbamos por la coca y el choripán. O sea, no, ¿me entendés? Ahora, era una cuestión de que nos llamaban, nos cubrían los gastos y, y ahí íbamos, ¿me entendés? Como para, era decir, bueno, lo que estamos haciendo, queríamos compartirlo con la gente. Entonces, muchas líneas, nosotros desarrollamos algunas líneas que son problemas propios de acá, De esta zona, digamos. o de Argentina sola, Bien, bien, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros siempre empezamos sudeste de la provincia de Buenos Aires y después empezamos a ampliar. Pero, o sea, este tema fue decir, bueno, el tema de los residuos es una cosa que se empezó acá y fue bien. la tesis doctoral de esta chica y que quizá sí, había casos de que se mostraban, pero no era algo como que agarrabas la revista de apicultura y todos los días te aparecían esos trabajos, pero empezaron a aparecer casos acá. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué pasa acá. Y teniendo en cuenta que nosotros tuvimos una historia apícola, podemos decir, muy distinta a lo que puede ser un país normal como es Europa, donde no te va a desaparecer medicamento ni nadie te va a hacer un medicamento trucho o artesanal, la tablita. Sí, 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 claro. Nuestras cuestiones eran totalmente distintas. Bien, bien, bien. Y particularmente acá en la zona, ¿qué particularidades tiene, digamos, Partido General Porredón, en los estudios suyos? Además, digamos, de que ustedes se basan en eso, ¿encontraron diferencias con otras zonas circundantes al Partido General Porredón en sus estudios o no? Y sí, o sea, dentro de cada zona, o sea, más que nada nosotros lo que nosotros vemos es una cuestión, eh, podemos decir, climática, por Bien, zonas climáticas. bien, ¿Sí? Pero después, por ejemplo, vos sabés que eh, una cosa es tener, ponele, en la zona de Santa Paula, Las Colmenas, ¿sí? Si vos te vas hacia la costa, tenés una floración un mes antes, entonces bien, la dinámica es distinta. Es decir, cada vez que vos te metés más adentro, es como que se te va corriendo la estación, ¿sí? Entonces, dentro incluso del partido de General Correa, no es lo mismo tener en Batán, que, ¿me entendés? Que tener en la zona del aeropuerto o en claro, la zona de la costa. Entonces, eso, pero más o menos responde, o sea, vos tenés lo que vos tenés, a lo sumo es un corrimiento, bien, ponele un mes, 20 días, ¿sí? De floraciones. Y después también con los tipos de floración, ¿viste? También con las prácticas en los campos. Este, es muy distinto, o sea, nosotros, cuando yo era productor, tenía las colmenas en la zona ahí de Coronel Vidal, y es una zona principalmente ganadera, porque no son buenos suelos para la agricultura. bien, Entonces tenés pastura, que son zonas que a la abeja le gusta más, porque la pastura te produce mucha flor, hay mucha producción de flor autóctona, como decía, o nativa, que para la abeja es bárbaro. En cambio, vos te vas a otra zona y te ponen soja y bueno, ya las zonas agrícolas no son tan buenas. claro, ¿Sí? Ahora, vos te vas a la zona, ponele, de Santa Paula, donde tenés un montón de frutales, es una zona bárbara, pero tenés el problema también de decir, bueno, los frutales son muy sensibles y necesitan cura, entonces tenés que proteger a las abejas contra las curas que hacen de los fitosanitarios. Entonces, cada zona tiene su particularidad. Es decir, yo no te puedo decir hoy, sí, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, esto es así, bueno, porque te voy a decir, bueno, ¿dónde la vas a poner? ¿Qué hay en ese campo?
¿sí? ¿A qué se dedica el campo? Una cosa que sea agrícola, otra cosa que sea ganadero. O sea, Bien, un campo ganadero prácticamente no tiene tanto manejo con fitosanitario y esas cosas. Entonces vos la colmena te funciona, o sea, no tenés tanto cuidado como en un campo donde vos sabés que donde te van a fumigar, cagaste. O sea, si claro, no protegiste la colmena, te la derrumbaron. claro, Entonces, y bueno, ¿y dónde estás? ¿Más hacia la costa o más hacia adentro? Entonces, no hay una cosa así, bueno, la apicultura en general por redón es así, pum. claro. No, Bien, bien, o sea, tenés ciertos patrones, pero después va cambiando, o sea, cada particularidad de cada campo es una cuestión. bien, bien. Y ahora un poco también volviendo a esto del tema de financiamiento, de las instituciones, un Sí, poco de las relaciones que han tenido ustedes, no solamente entre universidades, como me has contado, sino, por ejemplo, con otras instituciones. Pienso, a nivel de acá de Mar del Plata, ¿han tenido relación con instituciones acá a nivel local? Por ejemplo, pienso en la municipalidad. O, no sé, con otras instituciones locales, ONGs, no sé, mira, escuelas. con ONG no, con la municipalidad sí, hemos trabajado incluso con la Secretaría de Producción de la Bien, municipalidad. Hemos trabajado, e incluso te diría que justo antes de eso, antes de la pandemia, nos hicieron un reconocimiento, nos dieron un premio en la municipalidad mira qué bien. eh, por nuestra labor dentro de lo que es la apicultura y la transferencia, una distinción, fue un premio a la distinción académica, Bien, que fuimos todos ahí al Palacio Municipal, nos hicieron un pequeño actito, nos dieron un acta de reconocimiento muy lindo. Pero sí, hemos trabajado con la Secretaría de Producción de la municipalidad. bien, También, bueno, la parte de extensión, viste, como que te venía diciendo, como que era algo que teníamos nosotros y salió, e incluso se han ido a escuelas a dar charlas de apicultura, del uso de las abejas. Eh, Hace unos años empezó como, viste, el gran tema que hubo toda una serie de masificación de como una fiebre de decir que, bueno, que si se acaban sí, las abejas se están extinguiendo. sí, totalmente. Y hubo toda una fiebre por eso. Entonces, como medio como que nos llamaban y bueno, decir, bueno, está bien, ojo, es cierto que la abeja es, podemos decir, es reconocida por instituciones mundiales que el 70%, ponele, de la producción de alimentos depende de la abeja, Bien, de la polinización. Entonces nosotros íbamos diciendo eso, decir, bueno, íbamos a la escuela, bajar el discurso, también no nos resulta tan fácil, porque una cosa es hablar con un productor y cuando vos te vas a una escuela, o sea, si no tenés el aspecto docente medio desarrollado, es como que te tenés que adecuar no solo en vocabulario, sino en cómo transmitirlo. Entonces, claro, pero bueno, como casi todos somos docentes, tenemos ese alma de docente, bueno, fuimos a varias escuelas y fuimos hablando acerca de este tema, ¿no? Dice, no es que corremos en peligro, que se va a acabar el mundo, ni que nos vamos a morir de hambre, pero es una alerta, entonces explicábamos cuál era el rol de las abejas, no solo de las abejas, sino de los otros polinizadores, bien, porque son importantes en la producción de alimentos, hablábamos un poco también eh, de la producción orgánica de alimentos y bueno, que la abeja es una excelente compañera, ponerle que cualquiera que viviera en un sector rural podría tener unas colmenitas porque no solo te da miel, sino que contribuye a muchas otras cosas. Entonces sí, hemos hecho esas cosas, hemos trabajado con... bien, bien, Alguna vez creo que también recuerdo que hemos dado alguna charla en el Rotary, me acuerdo, pero más que nada estamos trabajando, o sea, ahora bueno, hay un proyecto de extensión con abejas que hemos dado charlas eh, en la zona de Miramar, también hemos dado, en la zona de Laguna y Sierra de los Padres. bien. Es decir, sí, estamos trabajando, o sea, siempre. Hay veces que nos gustaría dar más, pero realmente es como que no podemos cubrir todo. Bien, bien. Y con instituciones, por ejemplo, a nivel productivo regional, por ejemplo, INTA.
Pienso ahora en el cambio, el proyecto Cambio Rural que funcionó en algún momento. Sí, lo que pasa es que los grupos Cambio Rural dependían del INTA y como que el INTA y la universidad era como que son dos cosas distintas. Y hubo ciertas relaciones, trabajos, algunas cosas, colaboraciones, pero nunca fue algo muy intenso, te podría Bien, decir. bien, 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 bien. Este, y en cuanto a lo que vos me decías de financiamiento, bueno, por suerte en los últimos años es como que se abrieron, o sea, no solo la universidad te permite subsidios, no son, oh, porque vos pensás que hoy también hay una línea, por ejemplo, que está trabajando en la parte molecular, ¿no? Y hay equipos que salen $100.000. Claro, mucha plata. Vos decís, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, entonces lo que pasa es que eso está pasando no solo para nosotros, sino para toda la ciencia, para toda la biología y la química, podemos decir, en general. Entonces, desde hace unos varios años es que hay otras fuentes de financiamiento, como son subsidios del CONICET. Hay distintas líneas, porque también hay, o sea, está la agencia de promoción, o sea, está el CONICET, la agencia de promoción, o sea, hay distintos que, eh, si vos sos investigador del CONICET, tenés lo que se llaman proyectos PIC, que vos te podés presentar, y, o sea, son todas líneas de financiación distintas Bien, que bien, vos te podés presentar. Entonces, nosotros que somos muchos, es como que medio estamos buscando dónde podemos engancharnos en algún punto como para tener más financiación, ¿no? Porque hay cosas que somos muchos y hay cosas que hay equipos que son muy caros. bien, bien, bien. Y ahora volviendo un poco también ahora el tema del laboratorio, ustedes, o por lo menos vos, digamos, hoy día, que además de ver una mayor cantidad de gente produciendo conocimiento, ¿no? Y Sí, utilizando el espacio, ¿cuáles crees que son los puntos que tiene a favor el CIAS hoy en relación a cuando ustedes empezaron primero? Y segundo, los desafíos que tiene, ¿no? Como centro de acá a futuro para sí. quizás, quien dice, ojalá que suceda, de ser un instituto, ¿no? Muchísimo más grande. Sí, bueno, mira, la ventaja es que lo que podemos hacer hoy en retrospectiva es que hoy tenemos un camino andado muy grande Bien, y una base de conocimiento muy grande, que la desarrollamos. O sea, el trabajo del investigador es generar conocimiento. Entonces todo eso está, que antes no había. O sea, nosotros tuvimos que ir armando, medio que fuimos los que pusimos los primeros ladrillos en todo esto. Este, que hoy ya se cuenta con muchas cosas. A partir de eso y que nos permitió crecer, hoy ya tenemos equipamiento que fuimos consiguiendo y comprando que antes no existía. claro, ¿Me entendés? Este, o sea, también el equipamiento depende un poco de qué vos querés hacer, ¿no? Pero el tema de obtener financiamiento nos permitió abrir líneas de investigación que sin ese financiamiento no nos podríamos haber hecho nunca. ¿Sí? Eh, con respecto a las perspectivas, bueno, la idea que nosotros tenemos y bueno, que siempre quisimos, bueno, primero generar un grupo de trabajo unido, ¿sí? Eh, que no hemos tenido grandes problemas, bien, nunca, que hemos trabajado de una manera en que quizás en un primer tiempo era como que apoyábamos a los que estaban armando, o sea, que estaban empezando con la actividad, como para decir, bueno, vos estás recién recibido, estás en una beca. Tu futuro dentro de la ciencia es que vos produzcas, no solo que te doctores, sino que produzcas. Entonces, contribuíamos a ayudarla a esa persona porque nosotros la queríamos que siguiera. bien, bien, ¿Me entendés? Entonces decir, bueno, darle una mano, decir, bueno, eh, entre tu tiempo, fíjate, a ver, le encargábamos, ponele,
¿por qué no te hace esto? Entonces, él participaba del trabajo, entonces lo poníamos como autor en la publicación. Bien, Entonces lo beneficiábamos a él. bien. Pero en realidad no era que lo beneficiábamos, decimos, bueno, che, mira, este amigo, pongámoslo. No, laburaba. Claro, ¿Entendés? Estamos diciendo, quizá era una cosa chiquita la que le hacíamos, pero era algo que a nosotros nos hacía falta y que quizás no lo podíamos hacer y decimos, bueno, che, ¿por qué no lo usás? ¿Por qué no nos haces esto? Vos nos haces, te ponemos de autor y bueno, y la idea de eso era que lo estábamos ayudando a que él pudiera seguir su carrera como investigador y que pudiera entrar a lo que podemos decir una planta permanente. bien. Mientras sos becario, nadie te asegura, es decir, se te acabó la beca y ahora qué hacemos. Entonces, a partir de todo este trabajo y la forma que nosotros con Martín decidimos laburar, era una forma de asegurarle o de darles más, no de asegurarle porque nadie te puede asegurar nada, pero era una forma de decir, bueno, vas a tener más probabilidades de Claro. conseguir. Eh, y bueno, entonces esta gente, o sea que se quedó en el laboratorio y ahora está haciendo lo mismo. Y quizás es como que van cambiando un poco los roles, ¿viste? Porque con Martín ahora, a pesar de que hacemos algo de investigación, también estamos más que nada relacionando o haciendo la parte de gestión, ¿sí? Es decir, bueno, buscar financiamiento, ver dónde podemos comprar y todas esas cosas, y entablar relaciones con otra gente de otras partes del mundo, Uy, se como para cortó de ver qué vuelta. podemos hacer, o sea, y los que están más abajo son los que están haciendo la investigación. O sea, el trabajo que nosotros hicimos, ponele, hace 10 años, lo que están haciendo ellos. Sí, claro, sí, claro. Entonces, a futuro sería mantener el grupo y que esto siga adelante, ¿me entendés? Que siga creciendo y que, bueno, o sea, ya podemos decir, somos considerados a nivel latinoamericano, somos considerados quizás más, un poco quizás más individualmente a nivel mundial, por conexiones con trabajo, pero bueno, el laboratorio es un centro de referencia. Para el país es, podemos decir, en el tema de sanidad, es uno de los pocos centros de referencia que tiene. Bien. Eh, Nos hemos dado cuenta que a nivel latinoamericano también estamos siendo un centro de referencia porque acuden a nosotros. Entonces, ¿por qué vienen a nosotros y no vienen a otros? Y porque te dicen, no, vos llegaste, no, yo he leído mucho de sus trabajos, me han servido para realizar mis tesis, no sé qué, entonces, o sea, te consideran y te siguen. Claro. Entonces, ahí te das cuenta de que está siendo un centro de referencia. Bien. Entonces, que eso se mantenga, siga y que crezca. Eso es lo que te podría decir que es lo que quiero. O sea, los desafíos, o sea, el problema es que tampoco es como que no sabemos qué va a pasar. ¿Me Claro, entendés? la incertidumbre. Tener la incertidumbre como, es decir, no sabes que si va a aparecer alguna otra plaga, algún otro problema, entonces no sabes para dónde va a desarrollar. O sea, eh, hay veces que decís, bueno, apareció una plaga yo qué sé, ponele, en África. Y decís, bueno, ¿cuánto tiempo? O sea, vos ya empezás a leer porque quizá en algún momento te llega acá. Entonces tenés que estar preparado, porque si te pones a leer cuando el bicho está acá, ya es tarde. Claro. Eh, entonces, bueno, toda esta forma de laburo y es lo que estamos tratando fue lo que tratamos también de inculcar en los que están más abajo, porque creemos que es la forma, porque a nosotros Claro. nos dio resultado. Entonces, eh, no sabemos, una vez que nosotros nos vayamos, porque nos jubilemos, no sabemos qué va a pasar. Quién, o sea, si va a seguir esta forma de trabajo o no, pero creo que ellos mismos han visto a partir de su progreso y del progreso de la gente que tienen a cargo de que esta forma funciona. Entonces, creemos que el tema de apliquemos la técnica de no innovar. Claro, claro. Claro. Totalmente. Totalmente. Bueno, y me parece que ya siendo pertinente que cerremos un poco y como un Sí, poco reflexión de este encuentro que hemos tenido hoy, me gustaría saber, digamos,
¿qué sentís y qué pensás respecto de todo el trayecto hasta ahora desarrollado? ¿Cómo te has sentido? ¿Y cuál es, por lo menos para vos, digamos, la reflexión que tenés de todo el laburo que venís haciendo a nivel, digamos, que hiciste a nivel productivo, que haces a nivel científico, ahora como gestor, digamos, del grupo, en parte con Martín? Y bueno, y que digamos, que me digas qué te ha parecido todo el trayecto que has hecho, ¿no? Y mirá, o sea, hay veces que nos juntamos con Martín y nos ponemos a pensar por cosas que suceden en el laboratorio y nos ponemos a pensar esa situación cuando nosotros empezábamos, que éramos nosotros dos. Y nos ponemos a hablar y decir que, bueno, para mí fue una etapa maravillosa de la vida, fue hermoso. O sea, yo la disfruté. Eh, Siempre, o sea, yo siempre recalco una cosa que a veces digo, soy un afortunado porque he sido afortunado porque yo estudié una carrera y esa carrera me permitió trabajar de lo que me gustaba a mí, ¿entendés? Porque no todos lo pueden hacer. Primero, tener una carrera universitaria. Después, decir, bueno, sabemos de cuántos médicos o abogados terminaron conduciendo taxi o alguna otra cosa. Entonces, yo tengo una carrera que me gusta, que realmente me apasiona, que me permitió desarrollarme como hombre y como científico, ¿sí? Que me permite vivir. No tengo, no puedo decir que ando tirando dólares, ¿no? Que me sobran, pero puedo vivir dignamente, ¿me entendés? Entonces eso es muy importante. Eh, Después es lindo cuando eh, a vos te reconocen, ¿entendés? Entonces cuando vos recibís reconocimiento, como fue el de la otra vez que nos reconoció en el centro, la municipalidad por toda nuestra labor a lo largo de los años, vos te das cuenta, bueno, hicimos las cosas bien. ¿Entendés? Y entonces eso nos da mucha satisfacción y ver que la gente que viene de abajo en nuestro grupo es como que, ¿me entendés? Como que sigue nuestra línea. Entonces vos decís, y los ves crecer. Yo me acuerdo que cuando fuimos a recibir el premio, ahí en la municipalidad, bueno, me acuerdo que habló Martín, habló un poco Sergio, y claro, no sé, éramos 30 y, 30 y pico, en ese momento éramos 35 personas en el CIA, Un montón. éramos un montón. Y yo cuando me dan a hablar, porque yo, o sea, soy el director del CIA, y digo, recién estaba hablando, estaba pensando mientras hablaba Martín y dice, bueno, salvo Martín y Sergio, yo fui profesor en la facultad de todo lo demás. O sea, en algún momento lo tuve en la carrera, en una materia. Entonces, decía, verlos hoy, ya no como, o sea, como que seguí medio la carrera de ellos, ¿viste? Porque los tuve como alumno, después ingresaron al laboratorio como estudiantes para recibirse, ya muchos de ellos son doctores, ya son investigadores, entonces vos decís, puta, todo lo que creció y esto lo hicimos, o sea, la base la hicimos Martín y yo, ¿me entendés? Entonces, es una gran satisfacción, porque aparte también sentí el cariño de la gente. Claro, 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 claro. Eh, con respecto a la parte productiva, a mí me encantaba. Lo que pasa es que en un momento al final se me hacía difícil el tema de coordinar las dos cosas, porque cuando ya teníamos 600 colmenas era complicadita la cosa, como para hacer las dos cosas bien. Eh, y realmente, o sea, yo soy o sea, yo soy biólogo y realmente me gusta ir al campo, ¿sí? Hay otra gente que es bióloga y trabaja en el laboratorio toda su Mm. vida y perfecto, ¿no? A mí me gusta ir al campo y realmente lo disfrutaba mucho el trabajo del campo. Y la abeja es un bicho que te enseña muchas cosas y que siempre te está aprendiendo, o sea, reconocer o aprendés constantemente con las abejas. Y aparte ves cosas cuando empezás a conocer su biología, como decir, bueno, al final estos bichitos que no tienen nada, no tienen cerebro, no tienen raciocinio, no tienen un montón de cosas, o sea, no tienen cerebro como nuestro, Sí, sí, a claro, eso claro. me refiero. Eh,
forman sociedades que funcionan perfectamente. Y decir, nosotros, con todas las ventajas que tenemos, societariamente tenemos un montón de falencias. Y a veces vos decís un bichito tan insignificante y cuando vos vas a decir, eh, al final de la temporada decía, bueno, cosechaba, y vos decís, ¿cómo de estos dos cajones saco 40 kilos de miel? Y sabés el laburo que hicieron las abejas y se rompieron el lomo para generar eso, ¿no? Entonces es una satisfacción muy linda decir, bueno, coseché, ¿viste? Como, sí, como puede ser también esa misma satisfacción la puede tener algunos productores agrícolas o ganaderos, decir, bueno, mirá todo lo que logré, pero con las abejas vos decís, trabajar con un bichito que de nada, re pequeño, o sea que pesa 100 miligramos, ponele, y vos estás sacando tanta, y todo lo que hace, Sí, porque no ¿no? solo te da miel, sino que poliniza, te ayuda a los cultivos. Entonces vos decís, es hermoso. Yo lamentablemente tuve que dejar la producción por un tema de salud, como te había comentado la otra vez, que tuve de tanto con el trabajo de las colmenas, más el trabajo de la sala, tuve dos hernias de disco que el médico me dijo, bueno, o largar la apicultura o va a terminar doblado, me dice, toda la vida. Sí. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, también era otro tema, era conseguir empleados, pero si ya traía empleado, el tema era que no me hacía, no era rentable para mí el trabajo. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidí dejar la apicultura, pero me encanta. Yo hubiese seguido, si no hubiese tenido este problema, hubiera seguido. Bien. ¿Y algo, un sueño así que esperás de acá a futuro de la actividad? Sea en el ámbito productivo o en el ámbito académico o en la actividad en general. Algo que te gustaría que pasase, digamos. Y a mí lo que me gustaría es que realmente la apicultura fuera considerada como una de las mayores producciones de, de Argentina. Bien. Es decir, porque cuando vos ibas muchas veces a decir, bueno, nosotros tenemos un proyecto, queríamos pedir un subsidio, ponerle, o íbamos a la Secretaría de Agricultura, y nosotros somos los de apicultura. Y no, ¿viste? Era en un momento la Secretaría de decir, bueno, si no producís vaca o no producís soja o trigo, era como que vos no existías, ¿me entendés? Entonces, eh, hoy tenemos un mayor reconocimiento de lo que es la apicultura, pero a mí me parece que necesitamos más reconocimiento y mayor desarrollo. Nosotros tenemos capacidad para tener mucha más abejas, pero eso también requiere un cambio también en la cabeza, ¿no? Porque toda esta cosa, hay muchas producciones que atentan contra la apicultura. Mm. ¿Me entendés? O sea, un caso son los campos ojeros. Claro. ¿Me entendés? Que prácticamente han borrado la apicultura de Córdoba, que era un centro muy importante. Entonces vos decís, bueno, está bien para el productor, el que quiere producir, o sea, quiere vivir de eso. ¿Me entendés? Capaz que no le interesa, pero lograr un poco más de concientización y decir, bueno, tratemos de mezclar un poco y hay otras zonas donde podemos desarrollar apicultura, pero necesitamos más abejas. Nuestro país tiene para tener más abejas todavía. Bien. 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 Y eso genera... El tema de la apicultura también es una producción que vos no necesitas una gran inversión para empezar. ¿Me entendés? Porque vos podés empezar con dos colmenitas. ¿Sí? Y decir, bueno, con dos colmenas, y bueno, saco la miel para el año. Bueno, ya tenés un alimento de primera calidad, sano, prácticamente orgánico. Eh, y después la otra ventaja es que vos podés limitar tu crecimiento, o decir hasta cuánto puedo crecer. O decir, bueno, este año quiero pasar de 10 a 30. Ujú. ¿Sí? Y bueno, y para dentro de 2 años quiero tener 100. Perfecto. Eh, entonces, en cambio, si yo no puedo empezar a criar vaca y decir, bueno, tengo un campo, voy a poner dos vacas. ¿Me entendés? Entonces la apicultura te permite eso, que vos regulás hasta dónde vos podés ir regulando tu inversión. Es decir, Bien. bueno, ir creciendo de acuerdo a tus intereses, a tus posibilidades y a muchas cosas. Y tampoco necesitas el, eh,
Para tus primeras colmenitas no necesitas, tengo que comprar un campo. No, porque no funciona así. Muchas veces funciona de alguien, tenés algún amigo que tiene un campo o que tiene un conocido que tiene un campo que te lo presta para que pongas tus primeras colmenitas. Y bueno, y ahí va formando, porque también hay, yo creo que este paso también es importante, porque una cosa, cuando vos llegás de pequeño productor y querés ser mediano, o sea, es como que el manejo de las colmenas te cambia completamente. Es decir, vos no te podés manejar con 30 colmenas y de repente tenés 100. Claro. Porque si vos vas a atender las 100 como a las 30, y vas a estar full time con esas 100 colmenas. Sí. Y así no te funciona. Entonces, eso también te va a ir, te permite a vos creciendo y decir, bueno, porque ya después pasás a ser un productor intensivo. Es decir, si vos tenés 300 colmenas, ya es como decir, bueno, sí, soy un ganadero Claro, de abejas, claro. pero es una producción intensiva ya. Bien, 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 bien. Bueno, me parece que con todo lo que me has contado hoy, hemos recorrido, digamos, buena parte de tu vida. Me parece que es muy, muy lindo esto que decías de, para cerrar la parte del tema de la vida en sociedad. Así que te quería agradecer primero por darme tu testimonio hoy, estar hoy conmigo este rato. También quiero agradecerte por haberme dado mucha más información respecto del laboratorio, que me parece que es algo sumamente interesante como institución acá a nivel de Mar del Plata. Todo el laburo que han hecho y el trabajo que han realizado, no solo para la zona de la región de acá del partido, sino también para afuera. Así que nuevamente te quiero agradecer muchísimo y ojalá que tengamos otra oportunidad también para reunirnos. Sí, cuando quieras, Facu. O sea, a mí también me encantó hablar con vos. Se pasa el tiempo, hace casi 2 horas y pico que estamos charlando. Y bueno, si necesitas algún otro día que nos juntemos, Dale, metele. Yo te voy a pasar ahora después como te dije, por mail las cositas estas. Y lo que necesites estoy a tu disposición, Facu. bueno, muchísimas gracias hoy y espero que tengas muy buenas noches. Bueno, gracias, Facundo.